Esta es la experiencia que tenemos nosotros bueno, buenas noches para todos, porque me parece que como yo llegué más tarde, con alguno no me saludé. Esta es la experiencia que tenemos con la doctora Puñal y el doctor Martín. Básicamente los casos son del Círculo Católico, del CASMU y de la Asociación Médica de San José. Decidimos juntarlos para ver cómo nos estaba yendo y agrandar el número de casos y sacar mejores conclusiones. La enfermedad arterial periférica afecta 236 millones de personas en el mundo y como todos sabemos afecta a nivel aortoilíaco, femoropoplítea, digestiviales y peronea. El 50% cursa asintomático y de los sintomáticos el 90% tiene afectación femoropoplítea. Con el avance de la tecnología, los tiempos modernos, los procedimientos mínimamente invasivos, todo parece que vamos a ir a finalizar en que el 90% sea endovascular y la cirugía convencional va a ir quedando en un nicho, no va a desaparecer, pero va a quedar en un nicho menor. Se ha intentado a nivel del sector femoropopliteo los tratamientos de angioplastia, los balones con droga y los stent autoexpandibles, y los resultados no son tan buenos como el sector ilíaco, por lo cual se siguen en estudios, se siguen avanzando en la tecnología, se siguen diseñando nuevos stent, se instaló todo el tema de la preparación del vaso. En referencia a los stent, el problema de esta región es el movimiento y los riesgos de compresión, de torsión y de curvado del stent, de que se acoda el stent y eso genera fracturas, baja la permeabilidad y obstruye el stent. Cuando uno hace una revisación de la cantidad de stent que hay más de 45 de diseños de stent y de marcas de stent autoexpandibles. Y si uno se fija bien en esta tabla, falta más todavía en esta tabla, porque esta tabla es de acuerdo a las empresas que permiten que se haga la comparativa entre los stent, para que vean la cantidad de modelos y de marcas que hay. Y esta tabla, la gran mayoría son dedicados para el sector femoropopliteo. Allí hay todos los diseños, podrán ver que las celdas son diferentes, toda una amplia gama de tecnología en pos del sector femoropopliteo. Básicamente la diferencia, y la charla es sobre el stent Supera, es que el stent Supera tiene un diseño único en comparativa a los otros stent. Los stent de nitirol se hacen con tubos ranurados que están cortados a láser y que tienen celdas abiertas. El diseño del stent Supera son hilos, guías de nitilol que están entrelazadas y que siguen un patrón helicoidal y con celdas cerradas. Eso es lo que lo haría con propiedades diferentes al del resto de sus competidores. Lo que se dice del stent Supera es que tiene gran fuerza radial, que es 4 veces mejor la fuerza radial con respecto a los stent de nitinol cortados a láser, tiene gran flexibilidad y conformabilidad, la resistencia, tiene buena resistencia a aplastamientos y a la torsión y muy baja fuerza sobre la pared del vaso, lo que disminuiría el daño endotelial. Las fortalezas en este estudio se hizo la comparativa entre el Supera y los otros diseños de stent. Y lo que se halló es que tenía mayor fuerza radial, que no tenía compresiones, que tenía mejor compatibilidad mecánica que sus competidores y que tiene menor exacerbación de la deformación basal. Las ventajas clínicas del stent Supera es que parecería que funciona mejor en las zonas de flexión, en las lesiones calcificadas, en las lesiones largas y que tendría mayor permeabilidad en el sector femoropopliteo y que tendría un bajo reporte de fracturas.
hay reportado que se ha fracturado, pero cuando uno busca en la literatura son casos aislados. La evidencia, ¿qué dice la evidencia? En realidad, la evidencia del stent supera, cuando uno analiza los diferentes trabajos, no tienen los trabajos una casuística muy grande. Ahora, si se juntan, como en este metaanálisis, se juntaron 2015 pacientes, 2.143 miembros se trataron y se implantaron 2.562 stent superas. 49% de estos pacientes en el metaanálisis eran oclusiones crónicas totales, el 68% eran Rutherford 3 y 53% de las lesiones tenían una calcificación de moderada a severa. Lo que concluyen que la permeabilidad primaria a 12 meses es de un 83,5% y la ausencia de revascularización sobre el mismo vaso es de 90,32%. La tasa de amputación es 1,43% y tiene un éxito técnico de 99,84%. Por lo cual parecería que los resultados son alentadores. Cuando nosotros planteamos tratar el sector femoropopliteo, ¿cuándo tenemos que considerar, o nos parece a nosotros que tenemos que considerar implantar un stent supera? Cuando hay calcificación moderada severa, porque ahí el tratamiento con un balón con droga no sería tan eficaz, porque impediría la penetración de la droga en la pared del vaso, la calcificación. Si la lesión incluye la apoplitea o el anillo del tercer aductor, y no poner otro tipo de stent que no tenga buena performance con las torsiones y los movimientos, y cuando las lesiones son largas. ¿Qué tengo que tener en cuenta para poner un stent supera? Tengo que hacer una predilatación, como dijo Ana, una correcta preparación del vaso, le tengo que dar espacio al stent. No, esto no es un stent autoexpandible. Cuando uno va a poner un supera, tiene que cambiar la cabeza y pensar en cómo es ese stent. Ese stent es un resorte y está envainado, totalmente estirado, y a medida que se va desenvainando, él se va acomodando. Si nosotros no hacemos una correcta predilatación y una correcta preparación del vaso, él no va a tener espacio para acomodarse, y por más que yo después ponga un balón y lo quiera dilatar, no es como los otros estén, no lo voy a poder acomodar. La predilatación necesita un tiempo de insuflado largo. O sea, esa preparación necesita que yo deje el balón dilatado durante tantos minutos, controlado con cronómetro, reloj, porque si no, no funciona. No lo tengo que sobredimensionar este stent. Sí, lo que tengo que dilatar y puedo dilatar es con un punto más de lo que yo voy a poner el stent. Si yo pongo un stent de 5, puedo dilatar con un balón de 5,5 o 6, y ahí yo me aseguro bien el espacio. Lo otro es la liberación. Estos stents se tienen que liberar viéndolos, detalle a detalle, y cómo va quedando. Y para eso necesito hacer magnificación. La liberación de estos stents es lenta. O sea que si venimos apurados, más vale no poner un supera, porque no te va a quedar bien. Lo otro es que hay que confirmar, una vez que finalicé de liberarlo, que realmente está todo liberado, que se enganchó correctamente, porque si no yo tiro y me lo traigo. Después, ahí en los esquemas tienen dos seguros. Un seguro, que es el primer seguro que empieza la liberación, y después, cuando se completa la liberación, que tengo que hacerle varias veces el gatillo como para darme cuenta que ya no se libera más, ahí abro el segundo seguro, y ahí es cuando él se libera ¿cómo es, Ana? De la vaina, y me permite retirar la vaina con seguridad. Y lo otro es que puedo o no dilatar de acuerdo a cómo haya quedado
como parece que nos quedó en el vaso, pero se puede posdilatar, inclusive en la posdilatar se puede mover un poquito el balón para que se acomode el resorte si en algún sector por calcio o por lo que fuera no nos quedó tan bien conformado. Entonces, de vuelta a lo que mostró Ana, es mandatoria la preparación del vaso, porque si él no queda luminal, baja la permeabilidad de ese stent. Bueno, en cuanto a las fracturas, en el Sapper Trial, a los 12 meses no registran fracturas, 0% fractura a 12 meses, y a 3 años, 0,6%. De igual manera, hay casos reportados y conforme avanza la casuística, salen algún reporte de caso, pero la verdad es que son muy bajos. Yo los vengo siguiendo y la verdad es que las fracturas del supera son bajas, sí. Y lo otro es cómo se comporta este TEN en las recanalizaciones subintimales. Y aparentemente, por este trabajo de Palena y colaboradores, se tiene una buena permeabilidad aún en las recanalizaciones subintimales. Este fue el primer implante de Stent Supera que hicimos. Era un paciente de 62 años hipertenso, tenía una revascularización coronaria, una endarterectomía, un cardiodefibrilador y necesitaba sí o sí caminar y tenía una claudicación invalidante, por lo cual, y tenía a nivel femoral superficial y tenía una estenosis a la salida del tronco tibio peroneo, donde la tibial posterior y la peronera eran los principales ejes de la pierna. Por lo cual lo que hicimos fue hacer un kissing balloon de los ostium de la tibial posterior y de la peronea y preparar el vaso y colocar un stent supera. Vieron que ese stent, si lo miran bien, está no está bien desplegado, no está bien conformado. En la foto del medio se ve el stent que colocábamos al inicio en la pierna, como de guía, para saber que estábamos desplegándolo bien y cómo quedó el stent en el paciente. Igual la arteriografía quedó muy bien y este paciente, que fue el primero, sigue permeable con pulso tibial posterior. Entre noviembre del 22, que fue que empezamos a usar el Supera, a agosto del 25 hicimos 52 implantes, o sea, colocamos 52 Supera en 29 pacientes. Colocamos en el sector femoropopliteo mayoritariamente y después lo usamos off-label, en la ilíaca externa, en la femoral común, en estenosis de bypass ilíaco femoral, en femoropopliteo y en estenosis del callado de la vena cefálica, pero esos son poquitos casos y anecdóticos. Pero sí, si vamos al sector femoropopliteo, ahí es donde se concentraron el gran número de casos. Y tratamos 23 pacientes, 27 miembros. La edad de los pacientes promedio era de 69 años, oclusiones totales en 43% de los casos, calcificación moderada a severa en un 40,7%, Rutherford 3, 63%, Rutherford 5, 37%. En el sector femoral el 48%, la gran mayoría, femoropopliteo 37%, poplita aislada 14,8%, las recanalizaciones endoluminales en un 88% y lesiones mayor de 200 milímetros en el 37% de los casos. De esos pacientes, 7 pacientes tenían un procedimiento de revascularización previa, uno o varios, bypasses distales con vena, angioplastias, bypasses protésicos, trombectomía, stent femoral que tenían estenosis. Los abordajes percutáneo en la gran mayoría de los casos, femoral ipsilateral más frecuente,
femoral contralateral por crossover 9, el abordaje axilar que se utilizó en uno de los pacientes, y en 3 pacientes se les asoció endarterectomía del trípode femoral, por lo cual se hizo por abordaje abierto. El cierre se utilizó Proglide en el 19% de los casos, con un éxito del 100% en el cierre. Fueron 39 stent que implantamos. El 42% de los pacientes se llevó 2 stent, un 4% llevó 3 stent y un stent el 54%. Esto de la cantidad de stent es variable porque depende muchas veces del stock con que se cuente. De repente uno necesita 150 y cuando mandan no hay de 150, hay de 100, de 120, de 80, de 60, y entonces ahí hay que poner más de uno para ir de sano a sano. La preparación del vaso, inicialmente lo hacíamos con angioplastia y ahora estamos ya incluyendo el IBL en la preparación del vaso para estos pacientes. Usamos la técnica de Presto en 3 pacientes. En 2 pacientes puncionamos femoral superficial poplitea 1 y en un paciente puncionamos P3. La endomostasis en uno de los pacientes fue insuficiente. Creo que fue porque no habíamos aprendido realmente a hacerla, porque ahora no tenemos problema, y tuvimos que abordar y dar un punto allí donde habíamos hecho la punción. Acá tenemos uno de los pacientes. Esta fue, puncionamos la femoral superficial. Creo que este fue el primero, Ana, el que hicimos, Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo nos fue? Bueno, empezamos a seguir estos pacientes. Tenemos un solo paciente perdido de seguimiento, que sabemos que las piernas las tiene porque él saca medicación y va a otras policlínicas. Entonces sabemos porque lo bichamos por la historia. Y que ha ido a la médica general y dice que le duelen las piernas, pero las piernas las tiene puestas. Por lo cual sí tenemos la certeza que se nos ocluyeron 3 stents. Tenemos 3 oclusiones de stent. De esa cantidad que pusimos, se ocluyeron 3. Y ahora les contamos qué nos pasó. Este es un hombre de 72 años, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, Rutherford 3, el doctor Runiski lo conoce. Era un cardiópata severo. Tenía una trombectomía del miembro inferior derecho con una endarterectomía del trípode femoral, claudicación severa del lado izquierdo, y se le hace una endarterectomía del trípode femoral izquierdo y se le implanta un stent supera de 5,5 por 150. Se le hace una predilatación con un balón de 6 por 80 y se nos ocluye a los 8 meses. Cuando fuimos a revisar, vimos que tenía una enorme calcificación, que a pesar de la angioplastia y la preparación del vaso, no le pudimos hacer el espacio al stent. Quedó ahí mal desplegado porque el calcio no permitió que lo ocupara bien la luz, y probablemente, lo que pensamos, eso hizo que este stent se tapara. Este paciente, cuando se colocó el stent, había pasado de un Rutherford 3 a estar asintomático. Cuando se le tapa el stent, estaba en una claudicación 2-3 y el doctor Runiski le hace un bypass femoropopliteo con vena. Omar, ¿cuándo fue? Este año, ¿no? El año pasado. Y el paciente falleció este año de una hemorragia digestiva. La otra paciente es una mujer de 46 años, hipertensa, exfumadora, e ingresa por dolor el IBL, le hubiera puesto IBL, sí. Aunque es un calcio excéntrico, yo no sé si solo con IBL ese calcio lo quiebra.
Mm. Esta señora ingresó por dolor en miembro inferior izquierdo, ausencia de pulso popliteo y distales. El ecodoppler informaba una oclusión de la arteria poplitea. Dada la edad de la paciente, se investigaron otras causas. Si bien era fumadora, no es lo más habitual que una mujer de 46 años fumadora se le ocluya la poplitea por fumar. Entonces se descartó un síndrome postrombótico, se descartó el atrapamiento popliteo mediante una resonancia. Tenía concomitantemente un síndrome de Raynaud con una PCR de 130 y los anticuerpos de estas de enfermedades inmunológicas con una positivos, pero con una titulación baja que decían los internistas que no había ningún problema con eso. Por lo cual, la señora tenía una claudicación muy, muy cerrada y insistió con el tratamiento endovascular, pagó el stent, le colocamos el stent y en el control inmediatamente post-implante encontramos esto de acá. Con esta imagen lo que hicimos fue hacer nitroglicerina y este es el control final. Nos fuimos con este control contentísimas, pulsopedio, a las 24 horas oclusión del stent. Claudicación a 80 metros, intenso dolor en hueco popliteo, y no me pregunten por qué, pero yo le puse prednisona porque dije, tiene Raynaud, no sé qué tiene, entonces le puse prednisona, le bajó el dolor, quedó con la claudicación, le puse anticoagulación, aspirina y dije, vamos a avanzar en las enfermedades autoinmunes porque algo tiene esta señora y algo pasó. Bueno, le hicieron una capilaroscopía que confirmó el Raynaud y ay, se me fue y y la señora estaba certificada, es enfermera, no puede caminar más de 80 metros, entonces decidimos y le hicimos un bypass venoso femoropopliteo al tronco tibio peroneo. ¿Qué pasó? Cuando va al BPS, por la Junta Médica, los del BPS me solicitan si no le puedo hacer una biopsia de la arteria. Y le hice la biopsia de la arteria y era ateromatosis. Pero no entiendo todavía por qué se tapó ese stent, pero bueno, se tapó. Ella está bien ahora, está en el posoperatorio de ese bypass femoropopliteo, sufriendo el edema por revascularización, es una señora obesa, así que bueno. Y después tengo este otro, que es esta que me quedó acá. Esta es la placa esta es la del implante del Supera, de la oclusión poplitea. Y después tengo este otro, que también se nos ocluyó, es el tercero que no se nos ocluye. Esta señora tenía esa úlcera en el miembro inferior derecho, con una arteriopatía severa, por lo cual le hacemos un bypass distal femorotibial anterior por vía anatómica. A los 3 meses se le tapa, seguía fumando, se le tapa, sacamos la vena del otro lado, hacemos otro nuevo bypass distal. A los 3 meses se vuelve a tapar, la úlcera no cerraba y decidimos hacerle el tratamiento endovascular. Ya no teníamos más vena y decidimos hacerle el tratamiento endovascular. Le implantamos el stent Supera y a los 6 meses, cerrada la úlcera, a los 6 meses la úlcera empezó como a quedarse media quietita, estaba cerrando, cerrando, cerrando y se estacionó. Entonces ahí le hago un ecodoppler y me muestra que tiene una estenosis a la altura del tronco tibio peroneo. Entonces ahí empezamos todo el periplo para conseguir los materiales, para poder entrar, para poder hacerle cosas, que amparo, que bueno, que tengo plata, que no tengo plata, ya había hecho el amparo por el Supera y se coordina a los 8 meses del implante del Supera.
Cuando la coordinamos y llevamos un baloncito con drogas, pensando en la estenosis, el tronco tibio-peroneo y todo eso, en ese momento la familiar me llama y me dice, la úlcera cerró, y le dije, bueno, yo le voy a hacer la arterio igual. Cuando voy y le hago el arterio, encuentro esto, que en realidad el stent, a ver si este me anda, el stent supera, hay un sector que está permeable y el otro sector está tapado. Y la verdad es que me metí con la guía y puse la foto, la guía pasó como si nada. Pero la verdad es que tenía la úlcera cerrada, estaba sin dolor y yo estaba sin material. Y lo que me planteé es, si yo insisto acá, puedo complicar más en una paciente que no tenía ni dolor de reposo ni úlcera. Entonces me fui, pero puse la foto para ver que realmente se pueden rescatar, se puede volver a entrar, se pueden hacer cosas cuando se tapan los stents. El seguimiento nosotros habitualmente le pedimos un Doppler a los 3, a los 6 y a los 12 meses y luego anual. Tenemos 0% de amputación. Tenemos ese paciente que no está en seguimiento, pero que sabemos que tiene las piernas, no sabemos qué pasó con el supera. Y solo 14 pacientes recién cumplieron los 12 meses de seguimiento. O sea que no nos da para hacer cura de permeabilidad ni nada. Lo que sí es verdad es que sabemos que al día de hoy tenemos, tenemos 80, ¿y cuánto dice ahí? De permeabilidad. O sea, solo 3 se taparon. Los inconvenientes que le vemos a este dispositivo es que tiene un costo elevado en comparación con sus competidores. No contamos en Uruguay con longitudes de 200 y eso hace que tengamos que poner más de un esteno. Y entonces eso encarece aún más que el implante de los stents supera tiene una curva de aprendizaje y que no es apto para ansiosos, ¿eh? Acá hay que ir con tranquilidad. Las conclusiones: es mandatoria la correcta preparación del vaso, tiene buenos resultados aún en el espacio subintimal, la técnica de liberación cuidadosa mejora la performance del stent, o sea, depende también mucho de nosotros, la excelente adaptabilidad en la zona de flexión, lesiones largas y calcificadas, pero es importante contar con más evidencia clínica y más estudios prospectivos, porque además los estudios en femoropopliteos son complejos, porque no todo es comparable, no todas las lesiones son comparables, no todos los calcios son comparables, entonces cuando uno quiere unir y sacar conclusiones, todavía la evidencia no está para eso. Muchas gracias.